Bueno, señores, la siguiente va mejor. Vamos a cambiar de asunto. La siguiente. A propósito de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, Tribunal de Derechos Humanos. Sabéis que ya hoy se ha producido la primera liberación express de un delincuente social o delincuente común, un violador reincidente. Ha salido ya esta misma tarde, liberación express, le llama El Mundo, por ejemplo, de un violador reincidente de la cárcel de Cuatro Camins en Barcelona. Esa es una de las primeras consecuencias que ya se está viendo. Un violador reincidente. No, ya lo decía aquí Paco Avellán, ya lo decías tú en la entrevista el otro día con Avellán, el gran periodista, y ya nos anunciaba toda esta cosa y que son peligrosísimos y que evidentemente pues hay que... Pero él dijo que se podían poner vigilancia sobre ellos, que es que tienen antecedentes, se puede vigilar. A ver si lo que se puede ahora vamos a dedicar a la policía a que vigile a los que están ligados. Habrá que hacer algo. Es que la ley estaba mal. Reconozcamos que la ley estaba mal. Desgraciadamente se hizo una ley que luego no se ha podido. Y los señores... Oye, pero vamos a ver, ¿qué dice? Durante toda la etapa en la que estuvo tu partido socialista metido en el poder, porque la transforma en el año 95. Pero es que vamos a ir por fases. La doctrina para su aplicación. Claro, vamos a ir por fases. De uno, por favor, venga, vamos a analizar esto con detenimiento. La ley se deja hasta el año 95 porque el gobierno del Partido Socialista del gran Felipe González, ese hombre tan maravilloso, decide dejarla hasta el año 95. Qué casualidad, justo cuando ya ven que los van a echar de una patada en el trasero. Hasta ese momento la dejan, ¿vale? No le echaron con patada Ricardo, a ver si podemos decir tres palabras. Vamos por fases. A partir de ahí no se transforma ninguna ley. Por lo tanto, no puede haber retroactividad de la ley penal porque no se transforma la ley. Como no se transforma la ley, es que, vamos a ver, esto tiene un argumentario jurídico. Y si o nos lo miramos o no nos lo miramos. Pero por supuesto que se podía defender la doctrina Parot, ¿vale? Y en esa etapa hemos estado hasta ahora. Nos han dado un guantazo desde Estrasburgo. Se podían seguir haciendo cosas. Tú no tienes por qué permitir que detrás de las excarcelaciones aparezca el término express. No tienes por qué hacerlo. Puedes plantear una queja directamente ante Estrasburgo, puedes plantear tu oposición, entra todo el procedimiento en el cual ellos tienen que analizar cuál es tu argumentario. Es decir, esto se puede evitar. ¿Y qué ha hecho? Os voy a contar los datos. Perdón. No, esto es una... Perdón. Vamos a ver. En esta mesa hay algunos que somos independientes. Por favor, un momento, por favor, un momento. Vamos a contar la noticia, por favor. Se trata de Antonio García Carbonell, es un violador reincidente, es el primer preso de las cárceles catalanas que queda en libertad después de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. García Carbonell, de unos 80 años de edad y condenado a más de 200 años de cárcel por violaciones reincidentes, ha salido este mismo jueves, después de que así lo haya decidido la Audiencia de Barcelona, sin esperar al criterio del Tribunal Supremo. O sea, la Audiencia de Barcelona, por su cuenta y riesgo, ha dicho, vamos a aplicar esta liberación express porque lo dice Estrasburgo, y ha echado a este tipo a la calle. Un tipo que estaba condenado, tenía previsto salir en el año 2025. O sea, 9 años. No, ¿cómo que 11 años antes. ¿Me permites? Sí. Respecto a lo que tú decías, algunos somos independientes, algunos también lo somos, pero desde otro punto de vista, ¿no? Tenemos una ideología algo diferente. Pero yo me pregunto, ¿era necesario, imprescindible que el gobierno diera traslado de la resolución de Estrasburgo en nanosegundos a la Audiencia Nacional? No, estoy discutiendo. Yo te lo digo también. Llevo 4 días diciéndolo, la verdad. Por favor, de verdad que no pretendo discutir, pretendo reflexionar en voz alta sobre las contradicciones que han aflorado hoy aquí en esta mesa, bueno, no, allí, en aquella parte, cuando se oye un lamento de un señor que representa a un partido político, que sustenta a un gobierno que toma una serie de decisiones. Y cuando se habla del mal llamado proceso de paz, es que lo está siguiendo Rajoy, el mal llamado proceso de paz. Me pregunto yo. Pues no doy crédito. Si es así, y me respondéis que sí, yo no doy crédito. No doy crédito cuando ha sido... No te he respondido que sí, No, no te estaba mirando, Carmen, perdona, discúlpame. A mí, yo no. Si esto es así... Pero él tampoco lo ha dicho. Porque se ha producido un fraude tremendo. Tampoco lo ha dicho. Un fraude... No, pero déjame que acabe. Si no, si ya le hemos oído. A él le hemos oído. Pero a mí no. Pero a mí no. Y por tanto, intento que se me entienda a mí. Es decir, ¿es que acaso el gobierno del Partido Popular está siguiendo la hoja de ruta que marcó el maléfico Zapatero? Porque si es así, lo que se ha producido es un fraude masivo a la sociedad española y sobre todo a sus 11 millones de electores, a los que se les hizo creer que se iba a invertir por completo, la política antiterrorista y ese mal pacto, ese mal acuerdo, ese mal llamado proceso de paz, ha dicho textualmente, que inició en Zapatero. Parece ser que no.
O sea, que tú deduces de que el Tribunal de Estrasburgo ha hecho la sentencia que ha hecho y que el Partido Popular, en vez de intentar retrasar eso, ya está siguiendo el proceso de paz de Zapatero, de verdad que es de un simplismo. O sea, pero vamos, pero me parece simple, que, el argumento es simple. Algo que tienes por costumbre No, en esta no, tertulia, es que es un argumento muy simple, Yáñez, por favor. No, es que fíjate si es simple, que es el argumento que se está manejando en muchísimos ámbitos, entre otros, algunos de los convocantes para el próximo domingo. O sea, que fíjate si es simple lo que estoy diciendo yo. Fíjate si es simple. ¿Qué os parece que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, haya dicho que se resiste a llamar terrorista o asesina a la etarra Inés del Río porque lo ha sido sin duda, pero ya no lo es, ya que ha tenido 26 años de cumplimiento efectivo de condena y ha cumplido con la sociedad? Pero todavía no le ha regañado el fiscal del Estado. ¿Y Torres Dulce qué hace? ¿Por qué Torres Dulce no le regaña? El fiscal Calparsoro es como Germán, López critica, Guerra. por favor, El señor Calparsoro, el señor Calparsoro fue nombrado por el señor Conde Pumpido para ir a ese puesto clave, un puesto tan necesario para hacer la política. 2 años y medio han tenido tiempo para cambiarlo. Si yo iba a decir ¿por qué no lo ha cambiado? ¿Por qué no lo ha cambiado este fiscal? Espera un momento, déjame que termine. ¿Por qué no lo ha cambiado? Esa es la pregunta que hay que plantearse, ¿por qué no lo ha cambiado el nuevo fiscal? Pero hay que decir de dónde viene este hombre. Este hombre es un hombre de Conde Pumpido puesto allí. Conde Pumpido es el que pidió que se mancharan todas las togas se han ido manchando tanto que las togas están realmente impúdicas de la basura que se les ha ido colgando a tanta toga de fiscal y tanta toga de juez en este proceso de negociación con ETA, en el cual han ido todos dando concesiones, poniendo concesiones para que ETA no se nos enfadara, no se nos fuera a salir. El gobierno de Rajoy también. El gobierno anterior de Zapatero, por supuesto. El gobierno de Rajoy, el gobierno de Rajoy está en este momento en una seria presión de aclarar muchas cosas, porque Bolinaga y muchas cosas, hay muchos indicios de que tiene tanto miedo al conflicto que está dejando que sigan sucediendo cosas en la misma hoja de ruta. El mal llamado proceso de paz. Sin duda. Mal llamado, sin duda. Mal llamado. Mariano Rajoy. Llevan 2 años y medio en el gobierno. O por lo menos las declaraciones del fiscal del País Vasco. La traición viene de otro, viene de donde venga, es igual. Pero estos están continuando. Las declaraciones de este fiscal han sido esta mañana, si mal no recuerdo. A esta hora que yo sepa, Torres Dulce no ha dicho absolutamente nada. Bueno. José Manuel, aquí, como diría Cospedal, que cada palo aguante su vela. Tú lanzabas una pregunta que tienes toda la razón en lanzarla y que tiene que ser contestada. Vamos a ver, hay resortes para intentar frenar este tipo de cosas. Claro. Y desde luego, por ejemplo, Torres Dulce debería haber puesto a este señor de patitas en la calle 5 minutos después. Lo mismo que no tendría que haber vacilado al poner en la calle al fiscal que cargó contra los periodistas por investigar las cuentas del señor Mas, etcétera, etcétera. Y tardó una eternidad. Tenía que haber quitado a otra gente y haber cambiado unas leyes y haber abolido otras. Y lo mismo que se tenía que haber lanzado el proceso de ilegalización de Bildu, Sortu y Amaiur, como dijo ayer Esperanza Aguirre. Todo eso se tenía que haber hecho y de eso, desde luego, va a tener que dar una explicación. Me comentan que hay muchos comentarios. Por favor. Está siguiendo el proceso de paz. Ya. Eso lo está siguiendo. Vamos a cambiar el tema. Porque me piden, hay opiniones que llegan en el sentido de que Elena Valenciano, la número 2 del Partido Socialista, como saben ustedes, se está recuperando de una neumonía, pero en una clínica privada. Fue ingresada en la UCI de una clínica privada en la Comunidad Valenciana y casualmente en su partido hubo quien criticó al rey porque se iba a operar en una clínica privada. Bueno, no sé si esto es una contradicción ya. El Valenciano fue de urgencias, la llevaron de urgencias con una neumonía grave a una clínica que resultó ser una clínica privada. O sea, no lo eligió ella. Ha estado en la UCI, la más cercana, obviamente. Y después ha estado en la UCI y ahora ha salido de la UCI. Nos alegramos todos que se esté recuperando. No hay ningún tipo de anomalía y yo creo que nosotros seremos los últimos en hacer las barbaridades que se han hecho con otra serie de gente cuando ha sido con el rey o con Cristina Cifuentes, la canallada de los colegas de Valenciano, porque ahí estaba la UGT, allí estaban los sindicatos, allí estaba la marea blanca famosa atacando a Cifuentes, que estaba en la UCI. Pero ya ¿qué había en la puerta de la paz? Que te diga. Si me permites, has empezado muy bien, Germán, y entonces has empezado muy bien. El argumento es que había un centro médico, clínico,
muy cerca. No, si estamos hablando de la agresión a Cifuentes. Perdón, que era que no, que te equivocas. Que ahora estamos hablando, ahora estamos hablando de la agresión a Cifuentes. Hemos hablado de Valenciano. A ella le pilló un hospital privado. Ya lo ha aclarado. Tú lo has aclarado. Entonces no tiene nada que ver. Eso está aclarado. Por eso decimos el contraste. ¿Cómo mezcla Germán que de pronto pone en contradicción? Porque a lo mejor si ella lo hubiera dejado... Digo que nosotros no vamos a criticar... Nosotros no vamos a criticar que vaya a una clínica o a otra y no vamos a hacer como la canallada que se hizo a Cristina Cifuentes cuando gravísima por un accidente de tráfico gravísima fue ingresada en la UCI y estuvo en coma durante un tiempo mientras había una manifestación delante de las instalaciones donde ella estaba ingresada. A Elena Valenciano a eso le hicieron a Cifuentes, a Valenciano no le han hecho nada. Es que no le han preguntado, querido Germán, claro si que ella quería ir a una institución pública o privada. Como estaba cerca la privada... Y a Cristina sí eligió, ¿fue ella o qué? Entonces, ¿por qué pones en relación la crítica que se hace a la privatización de la sanidad, que evidentemente la asume muchísima más gente? ¿Pero qué tiene que ver aquí la crítica de la sanidad? Yo no, yo estoy criticando a unos canallas que se manifestaron cuando ella estaba gravísima en la UCI. Porque opinan... Se manifestaron contra ella. Porque opinan que tiene que estar en la pública. Porque opinan que siendo un cargo público debería de ir a la pública. No, que se tenía que ir a la privada. ¿Pero qué dices? ¿Por qué? ¿Qué va? La gente que estaba en la pública. La gente que apoya. Estaba en la pública. ¿Y que le van a criticar? Que se vaya a la privada. Exacto. Es que eso fue lo que le criticaron. No te enteras de nada. No te has enterado de nada. Pero tú no te has enterado de nada, por Dios. Ricardo, no siga, por favor. No te has enterado. Le dijeron, usted que quiere privatizar la sanidad que hace luego el debate de fondo. Luego el debate de fondo es público-privado. Un momentito, Carlos, por favor. No te has enterado. Por favor, por favor. Sácate el papel de ese día que se te ha olvidado. A ver, Ricardo, la propia construcción de ese debate que tú te has montado contigo mismo, vamos a ver, es que es fallida. Vamos a ver, que es que los que defendemos la libertad de cualquier persona, se llame Valenciano, se llame Esperanza Aguirre, se llama Cristina Cifuentes o se llame el Cid Campeadora, que elija lo que le dé la santa gana, los que defendemos eso, nos parece tal barbaridad que se plantee en un caso como en todos los demás. Para mí, Elena Valenciano, si no le han preguntado, como si le han preguntado, si ella quiere ir a un hospital público, va a uno público, si quiere ir a uno privado, va a uno privado, si la cogen y la llevan al más cercano, enhorabuena, porque eso se llama eficiencia, pero vamos a dejarnos ya de tanta tontería, o creemos que España es un país libre o no nos lo creemos. Que Elena Valenciano quiere elegir, que elija lo que le dé la gana, pero ¿qué nos tiene que importar a nosotros a dónde vaya? Que se recupere lo antes posible y que vuelva a la actividad política. Luego yo seré el primero en criticarla de arriba abajo, por las cosas que dice en la actividad política, pero desde luego nadie me va a escuchar a mí en la vida poner a nadie en duda su elección de un hospital. Nadie me va a escuchar a mí en la vida las barbaridades que hemos escuchado a determinados sectores de la izquierda hablando de Cristina Cifuentes, porque somos muy distintos. Y del rey, Carlos. Y del rey, efectivamente. Y no nos lo van a escuchar porque somos muy distintos, muy distintos. Bueno. Has mezclado público y... Marian Viñas, cuéntanos cómo está ahora mismo el barómetro. ¿Qué opiniones puedes leernos? Pues Antonio, por ejemplo, sobre que la número 2 del PSOE pues haya acudido a un hospital privado, haya seleccionado un hospital privado, nos decía Reina, vaya con Valenciano, si es que al final estos se delatan solos, tanto criticar y luego son los primeros que no predican con el ejemplo. Rubén dice, ¿dónde está ahora ese poner en valor la sanidad pública? Y el aluvión de críticas en Twitter y las concentraciones de protesta ante su clínica. Y sobre la huelga educativa contra la ley Wert, nos decía Cristina, pero si es que está clarísimo que esta huelga es política, pero ¿por qué no se puede probar con un sistema de otro color por una vez? Manuel decía, qué vergüenza y qué daño hacen al país estas manifestaciones y huelgas sin criterio lógico. Josué dice, no están en contra de la LOMCE, sino en contra de todo lo que legisla el Partido Popular. Y Yolanda comenta, vergonzoso que la mayoría de los que están montándola en Madrid no saben ni lo que es la ley Wert, violencia gratuita porque sí. Y estamos preguntando en nuestro barómetro si debe haber un final de ETA con vencedores y vencidos. Y a esta hora nos dicen que sí un 72%, responden que no un 28%, pero tienen todavía una hora para seguir votando. Es el lema, les recuerdo, de la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el próximo domingo en Madrid. El lema es justicia con vencedores y vencidos, porque las víctimas quieren que efectivamente el final de ETA sea con vencedores y vencidos. Los vencedores ya saben, las víctimas, los vencidos los terroristas, está claro. Procedimiento en el cual ellos tienen que analizar cuál es tu argumentario, es decir, esto se puede evitar.
¿Y qué ha hecho el Os voy a contar los datos. Perdón. No, esto es una... Perdón. Vamos a ver, en esta mesa hay algunos que somos independientes. Por favor, un momento. Vamos a contar la noticia, por favor. Se trata de Antonio García Carbonell. Es un violador reincidente. Es el primer preso de las cárceles catalanas que queda en libertad después de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. García Carbonell, de unos 80 años de edad y condenado a más de 200 años de cárcel por violaciones reincidentes. Reincidente. No, ya lo decía aquí Paco Avellán, ya lo decías tú en la entrevista el otro día con Avellán, el gran periodista, y ya nos anunciaba toda esta cosa y que son peligrosísimos y que evidentemente pues hay que... Pero él dijo que se podían poner vigilancia sobre ellos, ¿eh? Que es que tienen antecedentes, se puede vigilar. A ver si lo que se puede ahora vamos a dedicar a la policía a que vigile a los que están liberados. Habrá que hacer algo. Es que la ley estaba mal. Reconozcamos que la ley estaba mal. Desgraciadamente se hizo una ley que luego no se ha podido. Bueno, señores, vamos a cambiar de asunto. La siguiente. A propósito de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Tribunal de Derechos Humanos. Sabéis que ya hoy se ha producido la primera liberación express de un delincuente social o delincuente común, un violador reincidente. Ha salido ya esta misma tarde, liberación express, le llama El Mundo, por ejemplo, de un violador reincidente de la cárcel de Cuatro Camins en Barcelona. Esa es una de las primeras consecuencias que ya se está viendo. Un violador por fases. A partir de ahí no se transforma ninguna ley. Por lo tanto, no puede haber retroactividad de la ley penal porque no se transforma la ley. Como no se transforma la ley, es que, vamos a ver, esto tiene un argumentario jurídico. Y si o nos lo miramos o no nos lo miramos. Pero por supuesto que se podía defender la doctrina Parot, ¿vale? Sí. Y en esa etapa hemos estado hasta ahora. Nos han dado un guantazo desde Estrasburgo. Eso es. Se podían seguir haciendo cosas. Tú no tienes por qué permitir que detrás de las excarcelaciones aparezca el término express. No tienes por qué hacerlo. Puedes plantear una queja directamente ante Estrasburgo, puedes plantear tu oposición, entra todo el proceso. La ley que estuvo... No la ley. Los señores... La doctrina Parot era vulnerable. Pero vamos a ver, ¿qué dice? Durante toda la etapa en la que estuvo tu Partido Socialista metido en el poder, porque la transforma en el año 95. Pero es que... Vamos a ir por fases. La doctrina Parot y su aplicación vamos a ir por retroactivo. De uno, por favor, venga, vamos a analizar esto con la ley se deja hasta el año 95 porque el gobierno del Partido Socialista del gran Felipe González, ese hombre tan maravilloso, decide dejarla hasta el año 95. Qué casualidad, justo cuando ya ven que los van a echar de una patada en el trasero. Hasta ese momento la dejan, ¿vale? No le echaron Ricardo, a ver si podemos decir tres palabras.